la caída al abismo. Esto ocurrió hace algunos años, frente a la costa de Washington. Éramos dos buzos experimentados, con certificaciones avanzadas y suficiente confianza como para creer que ya habíamos visto casi todo ahí abajo. Elegimos un punto poco explorado, un arrecife cercano a una grieta profunda que descendía hacia la oscuridad total. El agua era densa y fría, de ese frío que no solo se siente en la piel, sino que parece meterse en la cabeza. Las corrientes empujaban con una fuerza constante, como si quisieran sacarte de allí. Aún así, el lugar prometía algo especial, y eso era suficiente para nosotros. Todo iba normal mientras descendíamos. Los movimientos eran precisos. El sonido de nuestra respiración era lo único que rompía el silencio. Inhala, exhala, ese ritmo que, con el tiempo, se vuelve casi hipnótico, hasta que alcanzamos una profundidad peligrosa, ese punto donde la luz ya no llega del todo, donde los colores empiezan a desaparecer y todo adquiere un tono extraño, apagado. Sabíamos lo que significaba estar ahí. Si no llevas la mezcla correcta de aire, tu mente empieza a distorsionar la realidad. No es inmediato. Es sutil, como un pensamiento fuera de lugar o una sensación que no encaja. Ya habíamos estado ahí antes, sabíamos reconocer los signos, pero ese día algo no estaba bien. Cuando revisé mi medidor de aire, sentí una ligera inquietud. No era solo que fuera momento de subir, era esa sensación de urgencia difícil de explicar, como si algo dentro de mí dijera, vete ahora. Busqué a mi compañero para avisarle. No estaba. Al principio pensé que estaba detrás de mí, fuera de mi campo de visión. Giré lentamente. Nada. Miré hacia abajo y entonces lo vi. Se había alejado. Descendía más profundo de lo que habíamos planeado. Su silueta se volvía más oscura, más difusa, como si la propia agua se lo estuviera tragando. Intenté llamar su atención con señales. Nada. Encendí la linterna y dirigí el haz directamente hacia él. La luz lo alcanzó, iluminó su traje, su máscara, pero no hubo reacción, ni un gesto, ni una pausa. Ahí fue cuando algo cambió en su forma de moverse. Ya no nadaba con control. Era errático, bajaba, se detenía, subía unos metros, volvía a bajar, como si estuviera dudando entre dos decisiones o como si estuviera siguiendo algo que yo no podía ver. Sentí una incomodidad creciente. No era solo preocupación, era una especie de miedo silencioso, difícil de justificar, como si la escena tuviera algo profundamente incorrecto. Decidí acercarme. Cada metro que avanzaba, la oscuridad parecía más densa. La linterna ya no iluminaba como antes. El haz se perdía más rápido, como si el agua se lo comiera. Cuando estuve a pocos metros, se detuvo y entonces se giró de golpe. Sus ojos estaban abiertos de par en par. No era una mirada de pánico, era otra cosa, algo vacío, pero al mismo tiempo demasiado atento, como si estuviera viendo algo detrás de mí o a través de mí. Por un segundo olvidé cómo moverme. Entonces hizo algo que no tenía sentido. Se quitó el regulador. El tiempo pareció ralentizarse. Quise reaccionar, acercarme, detenerlo, pero mi cuerpo no respondió de inmediato. Había algo en la forma en que se movía que me paralizó. Y luego sonrió. No fue una sonrisa normal. No fue alivio ni alegría. Fue tranquila, casi serena, como si hubiera entendido algo que yo no podía comprender. Me hizo un gesto leve, casi amistoso, y comenzó a nadar hacia la oscuridad más profundo, más allá de donde la luz podía alcanzarlo. Seguí apuntándolo con la linterna hasta que el haz ya no fue suficiente, hasta que su figura se volvió una sombra y luego nada. Solo quedó el vacío, un vacío que por un momento sentí que me devolvía la mirada. No lo volví a ver. Más tarde se confirmó lo que temía. Había usado el tanque equivocado. La narcosis afectó su mente, alteró su percepción, lo desconectó de la realidad. Pero hay algo que no encaja, porque he visto narcosis antes. Confusión, torpeza, decisiones malas, sí, pero nunca esa calma, nunca esa sonrisa. A día de hoy hay una pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué vio o qué sintió allá abajo para dejar de luchar y aceptar la oscuridad como si lo estuviera esperando? El hombre que siempre estaba ahí. La infancia debería ser un lugar seguro, pero a veces no lo es.
2 niños jugaban cerca de la playa, dentro de un escondite natural formado por rocas y arena. Era un espacio pequeño, casi como una cueva improvisada, donde el sonido del mar se volvía lejano y el mundo exterior parecía quedar suspendido. Ahí dentro, todo se sentía ajeno, como si nada pudiera alcanzarlos. Hasta que la luz cambió. No fue un ruido lo que los alertó, fue la sombra. Algo bloqueó la entrada. Un hombre, demasiado cerca, demasiado sonriente, demasiado interesado. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí, observando. Su presencia llenaba el espacio de una forma incómoda, como si no hubiera suficiente aire. Luego empezó a hablar. Preguntas simples, nombres, edades, dónde vivían. Pero había algo en la forma en que las repetía, en cómo inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, como si no solo quisiera respuestas, sino retenerlas, guardarlas. Los niños respondieron poco. Algo dentro de ellos ya estaba en alerta. No sabían explicarlo, pero sus cuerpos sí lo entendían. Peligro. El hombre no se movía para dejarlos salir. No los tocaba, no hacía nada, directamente amenazante. Y aún así, todo en él se sentía mal. Finalmente, encontraron el momento para escapar. Pasaron junto a él, sintiendo su cercanía demasiado intensa, y corrieron sin mirar atrás. Pensaron que había terminado, pero no, porque después de ese día, el hombre empezó a aparecer. Primero fue una coincidencia, a lo lejos, en la playa, quieto, mirando. Luego otra vez, en un camino cercano. Y otra, nunca se acercaba como antes. Nunca hablaba, solo estaba ahí, siempre a una distancia exacta. Lo suficiente para que lo vieran, lo suficiente para que supieran que los estaba observando. Con el tiempo, dejó de parecer una persona más y empezó a sentirse como algo constante, como si no importara a dónde fueran, él ya hubiera estado ahí antes, esperando. A veces, cuando creían no haberlo visto en días, la sensación seguía presente. Esa incomodidad inexplicable, esa necesidad de mirar por encima del hombro, de revisar los espacios vacíos un segundo más de lo normal, hasta que llegó el punto de quiebre, un lugar cerrado, un baño, un pasillo estrecho, sin salida fácil, el sonido de una puerta, un grito, y otra vez él. Esta vez no hubo sonrisa, su rostro era distinto. Vacío, como si ya no necesitara fingir nada. El espacio se volvió demasiado pequeño. El silencio demasiado pesado. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo dudara en avanzar. No hizo falta que dijera mucho. Su sola presencia era suficiente para que todo se sintiera mal, irreversible. Lo que ocurrió después permitió detenerlo. Los adultos intervinieron. La situación terminó, pero eso no fue el final real, porque lo que quedó no fue solo el recuerdo. Fue la sensación, esa certeza incómoda de que hay personas que no necesitan acercarse demasiado, ni levantar la voz, ni hacer algo evidente. Hay personas que entienden el miedo de otra forma, que saben que basta con aparecer, desaparecer y volver a aparecer para quedarse contigo, incluso cuando ya no están. Porque a veces lo más aterrador no es lo que alguien hace, es la sensación de que nunca dejó de observarte. Cuando alguien te está buscando, hay una diferencia entre estar solo y ser el único objetivo. Un hombre caminaba de noche por la playa para calmar su mente. No era la primera vez. El sonido constante del mar, el vaivén de las olas, ese ritmo repetitivo le ayudaba a ordenar pensamientos, a sentirse en control. La playa estaba casi completamente oscura, apenas algunas luces lejanas, el reflejo tenue de la luna sobre el agua, nada fuera de lo normal, nada que llamara la atención. Hasta que vio luces, un vehículo. Al principio no le dio importancia. Podría ser cualquiera. Alguien estacionando, alguien perdido, alguien más buscando un momento de silencio. Pero algo no encajaba. El vehículo no se movía como debería. Avanzaba unos metros, se detenía, giraba levemente, volvía a avanzar. No seguía un camino claro. No parecía tener destino. Y entonces, de repente, las luces se apagaron. La playa quedó sumida en una oscuridad más profunda, más densa, como si ese pequeño punto de referencia hubiera sido más importante de lo que parecía. El hombre se detuvo. Ahora podía escuchar mejor. El mar seguía ahí,
Pero había otro sonido, más sutil, el motor aún encendido, bajo, contenido, silencio, pero no natural, silencio intencional. Algo en su interior cambió, esa calma que había ido a buscar empezó a deshacerse, reemplazada por una tensión difícil de ignorar. Entonces lo entendió, ese vehículo no estaba de paso, alguien estaba buscando algo y en ese momento, en esa playa vacía, ese algo podía ser él. Sin hacer ruido, bajó la mirada y avanzó lentamente hacia una zona más oscura donde la arena se mezclaba con rocas. Su respiración se volvió más corta, más controlada. Cada paso era una decisión. Volvió a mirar. La silueta se movía fuera del vehículo. No podía ver detalles, pero sí lo suficiente. Una figura, una postura tensa y por un instante algo alargado en sus manos que no necesitaba explicación. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se escondió, se agachó entre las rocas, sintiendo la arena fría y húmeda. Intentó hacerse lo más pequeño posible, como si pudiera desaparecer si reducía lo suficiente su presencia. Contuvo la respiración. El tiempo empezó a distorsionarse. Cada segundo se alargaba. Cada pequeño sonido parecía demasiado fuerte. El roce de su ropa, el latido en sus oídos, incluso el aire entrando lentamente por su nariz. Y entonces, pasos, lejanos al principio, luego más cerca. La búsqueda era lenta, metódica. No había prisa en esos movimientos. No había duda. Era como si quien estaba ahí supiera que no estaba solo, pero aún no supiera exactamente dónde mirar. Eso era lo peor. No ser invisible, no estar a salvo, solo no haber sido encontrado todavía. Por un momento tuvo la sensación de que la figura se detuvo, como si estuviera escuchando, como si estuviera pensando. El hombre sintió un impulso casi incontrolable de moverse, de correr, de romper ese silencio insoportable, pero no lo hizo. Sabía, sin saber cómo, que cualquier error lo delataría. El sonido de los pasos cambió de dirección. Se alejaban, lentamente, sin prisa, como si la búsqueda no hubiera terminado, solo se hubiera pospuesto. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a moverse. Cuando finalmente levantó la cabeza, el vehículo ya no estaba. La playa volvió a ser solo playa. El mar, las olas, la noche, todo parecía normal otra vez. Pero no lo era, porque no hubo confrontación, no hubo explicación, no hubo cierre. Y eso es lo que permanece, esa idea imposible de ignorar, que alguien estuvo ahí afuera, en la oscuridad, buscándolo sin conocerlo, o peor aún, sabiendo exactamente a quién buscaba, porque a veces el peor miedo no es que te encuentren, es no saber por qué te estaban buscando en primer lugar. El buzo que no necesitaba aire. Bajo el agua hay reglas claras. Si alguien se queda sin aire, lo ayudas, sin dudar, sin cuestionar. Es una de esas normas que no se discuten. No importa quién sea, no importa cómo haya llegado hasta ahí. En ese momento, todos dependen de todos. Por eso lo que ocurrió no tenía sentido. Estábamos a varios metros de profundidad, en una zona donde la luz ya empezaba a desvanecerse y los sonidos se reducían a lo esencial. Respiraciones, burbujas, movimiento lento, todo era normal, controlado. Hasta que apareció un buzo desconocido. No lo vimos llegar, no descendió con nosotros, simplemente estaba ahí, desesperado. Se movía rápido, demasiado para esa profundidad. Sus gestos eran bruscos, urgentes, y entonces hizo la señal universal. Se estaba quedando sin aire, no hubo dudas. Se le ofreció un regulador de emergencia, lo tomó de inmediato. Respiró con fuerza al principio, luego más lento, hasta que su cuerpo pareció relajarse. Todo indicaba que la situación estaba bajo control, pero entonces cambió. No fue algo evidente al principio. Fue en la forma en que dejó de moverse, en cómo giró la cabeza lentamente, observando alrededor, no como alguien aliviado, sino como alguien evaluando. El instructor le indicó el procedimiento: mantener la calma, ascender de forma controlada, seguir las paradas necesarias. El buzo negó, un gesto corto, decidido, y luego señaló hacia arriba. Insistente, quería subir, rápido.
demasiado rápido. Algo no encajaba, no era pánico, no era desorientación. Sus movimientos eran demasiado precisos para eso. Había intención en cada gesto. El ambiente cambió sin que nadie dijera nada. Esa sensación sutil de que algo estaba mal, pero aún no sabías exactamente qué. Y entonces, sin aviso, se fue, soltó el regulador, se alejó con un movimiento limpio, controlado, desapareciendo en la columna de agua como si nunca hubiera tenido un problema, como si nunca hubiera necesitado aire. Nos quedamos inmóviles unos segundos, porque lo que acabábamos de ver rompía todas las reglas conocidas. Bajo el agua, nadie finge quedarse sin aire, nadie juega con eso, nadie actúa así. Días después, volvió a pasar, mismo lugar, misma profundidad, y otra vez apareció. Esta vez fue más directo, más rápido, más insistente. Se acercó a otro buzo, repitió la señal de emergencia, tomó el regulador, pero no hubo pausa, no hubo alivio. En cuanto lo tuvo, empezó a tirar hacia arriba, sujetando con fuerza, guiando el cuerpo del otro buzo en un ascenso brusco, peligroso, ignorando por completo los tiempos, las señales, todo lo que mantiene con vida a alguien ahí abajo. No era confusión, era intención. El otro buzo intentó resistirse, señalar, detenerlo, pero la presión, la sorpresa y la fuerza del agarre hacían todo más difícil. Por un momento pareció que no iba a soltar, que iba a seguir sin importar las consecuencias, hasta que otra persona intervino. Separaron al desconocido, lo apartaron con dificultad y otra vez desapareció, sin lucha, sin resistencia. Simplemente se dejó ir hacia la oscuridad, como si nunca hubiera estado realmente con ellos. Lo peor vino después, cuando revisaron registros, listas, equipos, embarcaciones. Ese hombre no debía estar ahí. Nadie lo había llevado, nadie lo esperaba. No había equipo registrado a su nombre, no había reporte de entrada, nada. Y en un entorno donde cada detalle se controla, donde cada persona cuenta, eso no es posible. Pero lo más inquietante no fue eso, fue otra cosa, porque en ambas ocasiones hubo un momento, un instante breve, casi imperceptible, en el que, después de recibir aire, dejó de actuar como alguien que lo necesitaba, como si todo hubiera sido una excusa, una forma de acercarse, de elegir a alguien, de ver quién respondía y cómo. Y desde entonces hay una idea que nadie ha podido sacarse de la cabeza, que ahí abajo, en ese lugar donde todos confían en todos, algo aprendió las reglas, lo suficiente como para usarlas en contra de cualquiera. Lo que sale del mar. El mar devuelve cosas, pero no siempre de la forma en que esperas. Una noche tranquila, sin viento, sin ruido, de esas noches en las que el mar parece contenido, como si estuviera en pausa, las olas apenas rompían y el aire era tan inmóvil que cualquier sonido, por pequeño que fuera, se sentía fuera de lugar. Al principio todo era normal, hasta que alguien lo notó, una figura saliendo del agua. Eso ya era extraño. No había embarcaciones cerca, no había luces, no había nadie más en la playa. Solo esa silueta emergiendo lentamente desde la oscuridad del mar, donde ya no se distingue profundidad ni forma. Pero lo que vino después no tenía lógica. No caminaba, no corría, se deslizaba de una forma suave, continua, como si no estuviera tocando realmente la arena. No levantaba los pies, no dejaba huellas claras, solo avanzaba rápido, directo, sin dudar, sin sonido. Eso fue lo primero que hizo que todo se sintiera mal, porque incluso el movimiento más ligero sobre la arena produce algo, un roce, un crujido, una alteración, pero ahí no había nada. Era como ver un movimiento sin las consecuencias del movimiento. Alguien intentó enfocarlo mejor, entender qué estaba viendo, darle una forma lógica, pero no la tenía. No se distinguía un rostro, no se distinguían detalles. Era humano en forma, pero nada más. No había expresión, no había gestos reconocibles, solo una silueta que parecía demasiado uniforme, como si le faltaran pequeñas imperfecciones que hacen real a una persona. Y aún así sabían que no era algo que simplemente estaba ahí. Había dirección, venía hacia ellos, sin acelerar, sin frenar, sin cambiar el ritmo. Eso fue lo que terminó de romper la calma, porque no reaccionaba al entorno, no reaccionaba a nada, simplemente avanzaba como si ya supiera exactamente dónde estaban, incluso antes de salir del agua. El tiempo se volvió extraño. Nadie dijo nada al principio, como si hablar pudiera hacer que aquello se volviera más real, más cercano. Pero la sensación crecía, esa certeza incómoda que no viene de lo que ves, sino de lo que tu mente intenta completar sin éxito.
propósito. Algo no encajaba, y cuando algo no encaja, el cuerpo lo sabe antes que las palabras. Uno de ellos dio un paso atrás, luego otro, y entonces todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. No importaba qué era eso. No importaba si era una persona, una ilusión o algo que no podían explicar. Si se quedaban un segundo más, eso iba a llegar hasta ellos. Y lo peor, no era lo que pudiera hacer. Era la sensación de que, una vez cerca, no iba a detenerse, ni a reaccionar, ni a reconocerlos como algo distinto de su destino. Cuando finalmente se alejaron, nadie quiso mirar atrás de inmediato, porque había una idea que se instaló en todos al mismo tiempo, una que no necesitaba confirmación para ser aterradora, que algunas cosas no salen del mar por accidente, salen porque encontraron algo y decidieron acercarse. No era un animal, una playa remota, oscuridad, selva detrás, un lugar donde el mundo parece terminar, sin luces, sin caminos, sin señales de que alguien más haya estado ahí recientemente, solo el sonido constante del mar y detrás una masa negra de vegetación que lo absorbe todo. Todo parecía tranquilo, hasta que algo cambió. No fue inmediato. Primero fue una sensación, esa incomodidad leve, difícil de explicar, como si el entorno hubiera dejado de ser neutral, como si algo en algún punto estuviera fuera de lugar, y entonces alguien salió de la vegetación, un hombre, al menos en forma. Al principio eso debería haber sido un alivio, otra persona, alguien más en medio de la nada, pero no lo fue, porque su comportamiento no era normal, no caminaba con un propósito claro, no miraba como alguien que intenta orientarse, sus movimientos eran erráticos, cortados, como si cada acción fuera una decisión independiente, sin relación con la anterior. Daba unos pasos, se detenía por completo, giraba levemente y volvía a moverse. A veces se quedaba completamente inmóvil, demasiado tiempo, lo suficiente para que empezara a sentirse incorrecto, como si no estuviera pensando, sino esperando una señal que nadie más podía percibir. Luego, sin transición, volvía a moverse, pero no de forma natural. No había fluidez. Era como ver a alguien imitar el comportamiento humano sin entender del todo cómo funciona. Los observó, sin acercarse, sin irse. Eso fue lo que empezó a generar más tensión, porque no había intención clara, no parecía perdido, no parecía asustado, no parecía agresivo, solo estaba y miraba de una forma constante, fija, sin esa incomodidad normal que surge cuando dos personas sostienen la mirada demasiado tiempo, como si no hubiera reglas sociales, como si no hubiera límites. El silencio empezó a pesar más. El sonido del mar seguía ahí, pero ahora parecía lejano, irrelevante. Toda la atención estaba en esa figura que no terminaba de hacer nada, pero tampoco dejaba de estar presente. Por momentos daba la impresión de que iba a acercarse. Su cuerpo se inclinaba levemente, un paso insinuado y luego nada. Se detenía otra vez, como si estuviera decidiendo algo, no de forma impulsiva, de forma calculada, y eso era lo que lo volvía inquietante. A veces el peligro no es evidente, no grita, no corre hacia ti, no te da una señal clara para reaccionar, solo está ahí, evaluando, midiendo, aprendiendo lo suficiente como para no equivocarse. Y en ese momento lo que más pesaba no era lo que estaba haciendo, sino la sensación de que cuando finalmente tomara una decisión, no habría duda en ella, no habría error. Y tal vez ya sería demasiado tarde para reaccionar, porque algunas presencias no necesitan hacer nada para volverse amenazantes, solo necesitan quedarse el tiempo suficiente para que entiendas que no estás siendo observado por curiosidad, sino por elección, y eso es suficiente. El mar no es solo agua, es historia, es misterio, es un lugar donde lo conocido termina y lo desconocido comienza. Y aunque intentemos explorarlo, entenderlo, dominarlo, siempre habrá algo más profundo, algo que no vemos, algo que no comprendemos. Así que la próxima vez que escuches las olas o mires hacia el horizonte, recuerda, no todo lo que habita ahí quiere ser encontrado. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.